Buenas, queridos amigos de Solidaria Televisión. Soy el pastor John Ogalde, pastor de la congregación de Remar Bolivia y la Iglesia Cuerpo de Cristo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu fe en Cristo? ¿Está increciendo, estancada o para abajo? San Mateo, capítulo 14. Verso 22. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús dice que rápidamente Jesús hizo a sus discípulos. Jesús sí que hizo discípulos. Y los hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando se refería que despidió a la multitud, viene Jesús de multiplicar los 5 panes y 2 peces, donde comieron 5.000 hombres, y entre mujeres y niños podía haber 10.000 personas. Después de eso, justo después de eso, dice que Jesús subió al monte a orar aparte. Jesús tenía comunión con Dios, con el Padre en este caso. Iba al monte, oraba aparte. Está la oración con gente, está la oración personal. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar aparte, cuanto más nosotros, ¿no? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oraba también solo, obviamente, ¿no? 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Fíjate, había unas olas tremendas. Y el viento era contrario. Era un ventarrón, unas olas gigantescas. Lo estaban pasando mal. 25. Mas a la cuarta vigilia, primera vigilia era de 6 p.m. a 9 p.m., de 9 p.m. a 12 a.m. era la segunda vigilia. La tercera vigilia, era de 12 a.m., 12 de la noche a 3 a.m. de la noche. Y la cuarta vigilia de 3 a.m. a 6 a.m. Entonces vemos que Jesús en la cuarta vigilia, o sea, la última, de 3 a 6 de la mañana, entonces Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! ¿Esto cómo es? Y ellos, entre la tempestad, el viento contrario y el miedo que tenían, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjate, ¿no? A veces podemos comparar la fe con la gasolina de un carro. Puedes tener un coche lujoso, muy caro, pero sin gasolina no anda. Puedes tener eso así, puedes tener una vida cristiana, puedes saber mucho de Dios teóricamente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tanto a nivel personal, ministerial, familiar, en tu trabajo. Y el Señor constantemente está ahí. Y nosotros constantemente vamos a tener que probar nuestra fe. Otras veces Dios prueba la fidelidad, otras veces la constancia. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en la familia? ¿Cómo está tu fe en la iglesia? ¿Está fortalecida? ¿Debilitada? Hay situaciones que muchas veces no vamos a estar cómodas, porque no controlamos, nos ponemos nerviosos, nos sentimos mal, porque tenemos la tendencia de manejar nosotros la vida a través de nuestro corazón, muchas veces, ¿no? En la pandemia vimos que Dios ha trastocado todos los planes, ¿no? Y Dios va a sacar siempre a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a tener que tener una autocrítica constante. Y para eso nos hace falta la fe. Nos va a hacer falta.
Por eso Jesús se le apareció en la tercera vigilia. Los 12 discípulos en esa tempestad conocían ese mar, esa zona. Era el mar de Tiberias y el mar de Genesaret. Entonces conocían esa zona. Muchas veces habían salido a pescar, a navegar, a pasar de un sitio por otro. O sea, conocían ese lugar donde había esa tempestad tan grande. Pero estaban asustados, temerosos. No había nadie para ayudarlos. No había nadie. Y Jesús no iba con ellos. Pero veo que ninguno clamó a Dios. Ninguno, Señor, ayúdame, ¿no? Jesús tuvo que aparecer andando sobre el mar y tomar autoridad y parar la tempestad. Cuando Moisés estaba en el desierto, cuando estaban varios días sin comer y sin beber, llegaron a un arroyo. Dice que había aguas amargas, las aguas de Mara, ¿no? Y no se podían beber esos arroyos. Pero veo que el pueblo de Dios no clamaba a Dios, se quejaba contra Dios. Y esto es muy común en los cristianos. Se quejan del mundo, del sueldo, de las personas, de la casa, de que no les llega el dinero, pero pocas veces claman a Dios. Nos sale antes la queja que el clamor. En esa angustia. No seamos igual que ellos, quejándonos. Job sí que tenía razones para quejarse, mucho más que nosotros. Él sí que lo pasó muy mal, muy mal. Y esa prueba que Dios le hizo pasar a Job, Job capítulo 1, versos 9 al 11, vemos que en esa reunión que hubo, donde estaba Jehová con los ángeles, también estaba Satanás. Y dice en el capítulo 1, verso 9, que Dios da la cara por Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Cuidado, que no hay como él en toda la tierra. Varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Y en el 9 ya dice, respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado, protegido alrededor de él y su casa y todo lo que él tiene? ¿Al trabajo de sus manos le has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios respalda a Job y Satanás se mete en medio y dice, bueno, claro, le va bien porque le bendices, le proteges. Así sí, pero quita el vallado, quita la protección y déjame que yo le toque. Ya verás cómo en poco tiempo él te estaba sirviendo por las bendiciones que le dabas. Ya verás cómo se va a quejar, va a murmurar y se va a volver atrás. Fíjate si Dios estaba tranquila con Job, que dijo, sí, tócalo, pero vas a guardar su vida. Y así fue. En pocos horas, días, se queda sin hijos, sin casas, sin criados, sin patrimonio. Fíjate, todos los hijos muertos e hijas. Se queda sin ninguna empresa, sin dinero en el banco. Él con una enfermedad cruel. Su esposa, que no entendía nada, pues maldice a Dios, ¿qué te pasa? Sus amigos tuvieron una semana llorando porque no sabían cómo consolarlo. Una situación dramática. Dramática. Súper dramática. Un ataque feroz sin avisar. ¿Es que Dios no amaba a Job? Cuando nos ocurre algo malo decimos, ¿es que Dios no me ama? ¿Por qué Dios no me ha protegido? ¿Por qué soy un hijo de Dios? Es todo aquello. Job cerró su boquita, calladito, ahí, aguantó el conflicto, no tenía una buena noticia tampoco el hombre.
sus amigos no podían animarlo porque lo veían tan mal que no había palabras. Entonces, este Job no puede ser el hombre perfecto, completo, temeroso de Dios, amaba a Dios. Lo bendecía de una manera sobrenatural. ¿Cómo Dios va a permitir que este hombre sufra así? Es imposible. Algo habrá hecho, Dios lo está castigando. Todos sus amigos estaban en eso. Porque entonces sí se creía que si te ocurría algo malo, es que Dios se echó para atrás y te estaba disciplinando. Pero no era el caso. Te das cuenta, ¿no? A veces juzgamos con mucha rapidez. Y Job estaba ahí, duro. No salió ningún despropósito de su boca. Incluso a su mujer le tuvo que decir, mira, cállate. Antes estábamos conociendo a Dios en la bendición, ahora estamos en la aflicción. Claro, le amamos a Dios porque nos bendice, entonces, ¿no? Ay, amigo, cuidado. Cuando hicieron la Torre de Babel, Nimrod, Seminaris, Talmud, fíjate, ¿no? Dios vio que estaba en esa unidad tan grande para hacer esa torre para llegar al cielo. Fíjate qué despropósito, ¿no? Dios no los eliminó, los confundió. Los confundió. Y querían hacer una religión, o sea, llegar al cielo por sus propios esfuerzos. No como Dios quería. Por eso tenían fe en hacer esa torre tan gigantesca para llegar al cielo. Pero una fe equivocada. Y muchas veces podemos tener una fe, pero equivocada. Otros ponen la fe en las tradiciones. Si usted hubiera nacido en Pakistán, en Irán, usted hubiera sido un musulmán. Por tradición, ahí no tiene selección. Los españoles han traído el catolicismo a toda América Latina. La religión, que quiere decir atar, volverse a atar. Y ataba a millones de personas. Encima luego lo mezclaron con las tradiciones de los pueblos originarios. Hicieron una gran mezcla. ¿Y eso qué es lo que trajo? Mayor oscuridad. Más oscuridad. Mayores maldiciones. Mayores tinieblas, mayor desorden. Otros con la política que han traído, santería, brujería. Si eso no funcionaría, no lo haría. La mentira no puede traer libertad. Todo lo contrario, ata. Debemos de quitar la venda de los ojos. Porque dice que Jesús vino a traer libertad. Libertad. Y conoceréis al Hijo de Dios, conoceréis a Cristo. Y cuando tú lo conoces íntimamente, personalmente, entonces usted va a notar que ahí hay una libertad que usted no tenía antes. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, quiere decir. Verdaderamente. Por eso quitemos esa venda de los ojos. Por eso la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Más cortante que una espada de 2 filos, dice. Por ejemplo, el filósofo Aristóteles, el príncipe de los filósofos, no creía en Dios. ¿Por qué? Porque no entendía el mundo espiritual, porque no tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Dónde tienes tu fe? ¿En el corazón, que es el centro de las emociones? Así hay creyentes con una fe emocional. Empiezan muy fuerte, pero pronto se hunde. Otros tienen fe en su boca. Hablan y hablan. Otros tienen una mente llena de normas, de estatutos, sin tener fe en Cristo. La fe es un instrumento para agradar a Dios. El milagro de los panes y de los peces
no se podía arreglar con dinero. Era un desierto donde estaban, no tenían plata, ni siquiera tenían 200 denarios. Hay problemas que no se van a arreglar con plata. Otros sí, obviamente, ¿no? Pero donde no llega la plata, llega el Señor, siempre. A veces Dios nos va a pedir sabiduría, humildad. Nos va a pedir otras cosas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ahí mataron a 6, 7 millones de judíos. Murieron muchos rusos contra el comunismo. Fíjate, de esos judíos que mataron, vamos solo a eso. Ahí habría científicos, filósofos, médicos, arquitectos, abogados, igual presidentes de gobierno. Fíjate, ¿no? Pero los mataron. Por eso, qué bueno que nosotros tengamos una fe activa, no una fe pasiva. Hay medidas de fe también. Si nosotros hubiéramos sido discípulos de Cristo hace 2000 años, hubiéramos salido de esa barca, sabe nadar, y en medio de la angustia apareció Jesús. Por muy difícil que sea la situación, hay alguien que siempre estará para ayudarnos. Y ese es Jesucristo. A ver, entonces, no todo nos va a salir bien a la primera. No todos los fracasos son tan bonitos o tan duros como pensábamos. Muchas veces vas a conocer a Dios más en el fracaso, en la debilidad, te vas a acercar más a Él. Pedro tenía una característica extraordinaria. Se hundía, pero también aprendía a levantarse. Nosotros nos vamos a hundir varias veces, pero tenemos que aprender a levantarnos también. Cuidado. Metía la pata, se arrepentía, se levantaba y seguía hacia adelante. En muchos años Pedro mandó su corazón, su carácter, y tenía la tendencia a menospreciar a los otros discípulos. Aunque todos te abandonen, Jesús, yo nunca te abandonaré. Iré a la cruz, a la cárcel o a lo que haga falta. Pero no calculó el coste. Y también se sentía mal cuando fracasaba, cuando negó a Jesús 3 veces, cuando era reprendido por el Señor. Pero hay 2 tipos de tristeza. Una la que produce Dios y otra la que produce el mundo. O sea, hay 2 tipos de tristeza. La que produce el mundo, el diablo, es para muerte. No sirves, mira tu ruina, qué mal te va. Y es duro, te destruye. Pero la tristeza de Dios es para arrepentimiento. Metiste la pata, pero vete y no peques más. Pero Dios te sigue amando. Y te sigue amando a pesar de todo. Y eso te va a llegar a buscar más a Dios. A buscarle más, a humillarte más. A no depender de ti, sino a depender mucho más de Él. Y Dios te da estas oportunidades de cambiar. Y estamos en medio de muchas tormentas. Entonces, Señor, dame la fe para que cuando vengan esas tormentas, tú vas a estar conmigo, porque tu palabra me dice que vas a estar conmigo fielmente hasta el fin del mundo. Esa tormenta que estoy pasando, no estoy solo. Tú vas conmigo en la tormenta. Soy seguro que esa tormenta va a ser muy dura, pero también sé que hay una salida porque tú estás conmigo. Entonces tengo que empezar a actuar e inyectar esa fe a través del Espíritu Santo, de la palabra y de tener esa comunión íntima con Jesús. Por eso hay medidas de fe. Que nuestra fe vaya creciendo. Que Dios te bendiga.